El mar de Bering no aparece en folletos turísticos ni suele salir en noticias sobre ataques de piratas a embarcaciones. Tampoco se le considera peligroso por estar lleno de tiburones que ataquen a buceadores indefensos. La razón es simple: este mar es demasiado hostil y frío tanto para turistas como para piratas. Es prácticamente imposible que buceadores en busca de aventura o paisajes espectaculares viajen al mar de Bering, porque en estas aguas, sin un traje seco con alta capacidad de aislamiento térmico, no se sobrevive ni 10 minutos antes de morir congelado. Incluso los tiburones que habitan aquí no son comunes, sino especies especiales que prefieren el frío, o tal vez simplemente lo soportan, aunque eso solo podríamos saberlo preguntándoles a ellos. Hola a todos. Entonces, ¿cuáles son exactamente las razones que hacen que este mar del norte sea considerado tan peligroso? Bienvenidos a Pangea. Vamos a descubrirlo juntos. La geografía de un mar en el fin del mundo. Por ejemplo, para volar desde Bruselas en Europa hasta Anadyr en la costa occidental del mar de Bering hay que recorrer unos 7.150 kilómetros. Aunque en realidad ese vuelo es solo teórico, ya no existen vuelos directos de ese tipo. Y es lógico, porque no mucha gente tiene razones para viajar desde Europa hasta una ciudad remota con apenas 15.000 habitantes. ¿Y si viajamos desde Vladivostok en el mismo país hasta Anadyr? Aún estando dentro de Rusia, entre ambos puntos se extiende casi medio continente, con una distancia en línea recta de entre 3.600 y 3.700 kilómetros. Un mar tan aislado de los centros de civilización como el de Bering es prácticamente único en el mundo. Además, no existe otro mar que limite tanto con el lado del hemisferio oriental del continente euroasiático como con el lado del hemisferio occidental del continente americano, y que además se sitúe en la frontera entre dos océanos, el Pacífico y el Ártico. Este mar único se encuentra entre Alaska y la península de Chukotka, rodeado al sur por las islas Aleutianas y conectado al norte con el océano Ártico a través del estrecho de Bering. Hace entre 26.000 y 19.000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del mar estaba entre 100 y 120 metros más abajo, y entre Chukotka y Alaska se extendía una masa de tierra llamada Beringia de unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Gracias a esta tierra, algunos pueblos indígenas de Chukotka pudieron cruzar hacia Alaska. En aquel entonces no existía siquiera el concepto de estado, pero lo cierto es que las personas ya se desplazaban de Asia a América en busca de una vida mejor. ¿Por qué esa migración fue en una sola dirección? Es algo que solo podemos imaginar. Los investigadores creen que tras el retroceso de los glaciares, Alaska tenía un clima más suave, mayor abundancia de fauna y era más habitable que Chukotka. En cambio, la migración de animales parece haber sido casi simétrica. Desde Asia llegaron a América mamuts, bisontes, caballos y ciervos, mientras que desde América regresaron algunos de esos ciervos y bisontes, y además se desplazaron lobos, osos pardos, tigres dientes de sable y leones de las cavernas. Pero eso pertenece a un pasado lejano. Hace unos 10.000 años el mar de Bering adquirió una forma muy similar a la actual. Hoy en día su superficie es de unos 2,3 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los mares más extensos del planeta. Su profundidad media también es considerable, alcanzando los 1.600 metros. Además, a partir de la isóbata de 200 metros, el mar se divide claramente en dos zonas de tamaño similar, una profunda al suroeste y otra poco profunda al noreste. La profundidad máxima registrada es de 4.151 metros en la parte sur. Esta enorme extensión, su geografía única y las grandes diferencias de profundidad generan condiciones meteorológicas extremadamente duras e impredecibles. Un mar en la frontera climática. En realidad, el mayor peligro del mar de Bering reside precisamente en su clima. Todos los demás riesgos no son más que consecuencias derivadas de esa dureza climática. Esto se debe a que sobre el mar chocan masas de aire frío del Ártico con corrientes más cálidas y húmedas del Pacífico.
y este choque nada amistoso provoca frecuentes borrascas, fuertes contrastes térmicos y vientos intensos que pueden convertirse en tormentas prolongadas. Solo el paso de Drake en el extremo opuesto del planeta puede compararse con el mar de Bering en la duración de sus tormentas. La época más peligrosa es el invierno, especialmente entre noviembre y marzo. En ese periodo, los vientos pueden alcanzar velocidades de 30 a 40 metros por segundo, y las olas pueden elevarse entre 10 y 15 metros, equivalentes a edificios de 3 a 5 pisos. Olas así pueden partir incluso a barcos modernos como si fueran simples trozos de madera. Y estos accidentes no son en absoluto raros. Cuando el casco se cubre de hielo, el peso aumenta drásticamente, el barco pierde el control y queda a merced de las olas hasta hundirse. Además, cuando una caída brusca de temperatura coincide con la entrada masiva de aire húmedo, la formación de hielo se acelera de inmediato y el barco se vuelve completamente ingobernable. Para romper el hielo antes de que el barco vuelque, se requiere un esfuerzo casi sobrehumano por parte de la tripulación. Pero el mar de Bering cambia de estado con tanta rapidez que a veces ni siquiera deja tiempo para reaccionar. En ese caso, un final trágico se vuelve casi inevitable. El hielo. A diferencia de muchos otros mares del planeta, el mar de Bering se congela parcialmente cada invierno sin falta. A pesar de los discursos sobre el calentamiento global, esta regla no ha cambiado. Lo único que ha variado es que el periodo de formación de hielo se ha acortado ligeramente. Aún así, en las aguas poco profundas del noroeste, el hielo puede empezar a formarse desde septiembre y en algunos lugares persiste hasta agosto del año siguiente. Aunque al sur de la isóbata de 200 metros la temporada de hielo es más corta, el peligro de los bloques de hielo a la deriva sigue presente. La verdadera amenaza no es la capa de hielo continua, sino las placas móviles, los montículos y los grandes bloques de hielo. El hielo en movimiento genera un doble peligro. Primero, puede dañar el casco y en casos graves incluso la hélice. Segundo, puede atrapar al barco entre el hielo y las olas de una tormenta, formando una trampa a la que no se puede escapar. A veces el barco queda atrapado de repente en una masa de hielo grueso y solo queda confiar en la resistencia del casco y en que el hielo no lo destruya al elevarse. Especialmente frecuentes son los casos en que grandes masas de hielo adheridas a la costa se desprenden de repente y embisten al barco. Empujadas por el viento, avanzan hacia la embarcación, la alcanzan y la aplastan. Hay ocasiones en que ni siquiera los rompehielos pueden con este tipo de hielo. El agua helada. Como se puede ver en las condiciones extremas del mar de Bering, incluso el marinero más experimentado o el barco más moderno pueden acabar arrojados al agua. No existe tal cosa como un barco insumergible en el mar de Bering. Y caer al mar aquí no tiene nada que ver con caer al agua en el Mediterráneo o el Caribe. En mares cálidos hemos oído muchas veces historias de personas que sobrevivieron durante horas o incluso días esperando rescate. Pero el mar de Bering no concede ese margen. De hecho, al caer en estas aguas, no son horas, sino los primeros minutos los que resultan letales. Porque incluso en verano, la temperatura del agua rara vez supera los 8 grados Celsius. Y en invierno puede bajar hasta menos 1,5 grados en el norte y apenas llegar a 3 grados en el sur. Como referencia, el agua de mar se congela entre menos 1,8 y 1,9 grados. En estas condiciones, los chalecos salvavidas apenas sirven de ayuda. La muerte puede llegar en cuestión de minutos. Esto se debe principalmente al shock por agua fría, que sobreviene antes de que la hipotermia llegue a desarrollarse, y a las graves alteraciones respiratorias repentinas. Incluso si la costa está a la vista, una vez que se cae en estas aguas heladas, las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Un mar que arrebata vidas. Si somos sinceros, cada uno de los factores extremos del mar de Bering por separado no es tan raro. No es del todo incorrecto decir que el mar no tolera la debilidad. En el océano abierto, el peligro puede aparecer en cualquier momento. Lo que hace único al mar de Bering es que reúne todos esos peligros en un solo lugar.
y su reputación como el mar más peligroso del mundo está marcada por la sangre de cientos, si no de miles de marineros que perdieron la vida aquí. Veamos algunos casos reales ocurridos en años recientes. Hundimiento del arrastrero Arctic Rose 2001. Este barco pesquero estadounidense desapareció en el mar como si nunca hubiera existido. La última comunicación se recibió en abril de 2001, cuando pescaba cerca de las Islas Pribilov. A bordo había 15 tripulantes. Los restos se localizaron gracias a que la radiobaliza de emergencia se activó y transmitió que el barco ya estaba bajo el agua. Sin embargo, no se recibió ninguna señal de socorro por parte de la tripulación. Más tarde se supo que no hubo tiempo, margen ni personas capaces de emitirla. En la superficie solo se recuperó el cuerpo del capitán David Rundle con chalecos salvavidas. Ningún otro tripulante fue encontrado. Según el estado de los restos hallados a 130 metros de profundidad, la comisión de investigación concluyó que el hundimiento duró entre 1 minuto 30 segundos y 2 minutos 40 segundos. La causa fue una enorme ola que superó la popa, inundó todos los compartimientos y provocó el vuelco del barco. Accidente del barco cangrejero Scandis Rose 2019. Este desastre ocurrió el 31 de diciembre de 2019. Tal vez el mar decidió recibir el año 2020 a su manera, junto con la tripulación. Con 7 personas a bordo, el barco pescaba cerca de la isla de Sudwick, en la costa de Alaska, cuando fue atrapado por una violenta tormenta. En esta ocasión, la tripulación logró emitir una señal SOS y 2 personas sobrevivieron. Resistieron milagrosamente 4 horas sobre una balsa salvavidas y lograron salvarse. La investigación determinó que el accidente comenzó con la acumulación de hielo en las trampas para cangrejos, seguida por la congelación de la cubierta, lo que inclinó el barco hasta volcarlo. Desde el inicio de la formación de hielo hasta el vuelco pasaron apenas 3 horas. Tal vez ese tiempo permitió que los marineros prepararan un plan de emergencia. El barco pesquero Barbarossa. En 1991, este barco zarpó de Alaska y desapareció sin dejar rastro cerca de la isla de San Jorge. Su salida fue registrada por la Guardia Costera estadounidense, pero después toda comunicación cesó de forma repentina. Se realizaron búsquedas, pero no se encontró ni restos ni cuerpos. Las posibles causas incluyen tormentas, fallos mecánicos o errores de navegación. Pero lo que más aterrorizó a los marineros fue la capacidad del mar de Bering de hacer desaparecer barcos y personas como si nada hubiera pasado. Para entender la magnitud del peligro, basta con ver las estadísticas oficiales. Según datos de los CDC y el NIOSH de Estados Unidos, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el mar de Bering ocupaba constantemente los primeros lugares en mortalidad dentro de la pesca comercial mundial. Los más afectados son los trabajadores de la pesca del cangrejo. Para comparar riesgos, se usa la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertes por cada 100.000 trabajadores al año. Entre 2000 y 2009, la tasa en la pesca de cangrejo en el mar de Bering alcanzó unas 260 muertes por cada 100.000 personas al año. En comparación, la media de todos los trabajadores en Estados Unidos era de unas 4, y en la pesca comercial en general rondaba las 100. Como se ve, la pesca comercial ya es extremadamente peligrosa, pero en el mar de Bering destaca con diferencia. Así, este mar nos recuerda de forma brutal que incluso en la era moderna, completamente equipada, el ser humano sigue siendo frágil ante la naturaleza. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!